El tema con el señor Luis Cucalón no se trata solamente de mala administración. Hemos encontrado casos graves que a nuestro juicio tienen altos indicios de constituir delitos. Se los comparto a continuación manteniendo la reserva del nombre de los contribuyentes tal como manda la ley. Los 5 casos que les voy a mencionar ya están en conocimiento del Ministerio Público. No estamos aquí hablando, primero se lo pusimos en conocimiento de las autoridades que deben investigar y ustedes lo están sabiendo ahora. En el primer caso, algunas consideraciones pues involucran reflexiones levemente técnicas de materia tributaria, pero vamos a hacerlo lo más simple posible para que se entienda. Mire, pese a que la ley permite que las declaraciones estimadas de renta pueden tener un monto menor que las declaraciones juradas, sujeto en este caso a una auditoría, nosotros descubrimos que para el año fiscal 2013, que se declaró en marzo de 2014, la DGI bajo la administración de Luis Cucalón bloqueó el sistema en violación al artículo 710 del Código Fiscal. Producto de ese bloqueo del sistema, no se podía estimar un monto menor de la declaración jurada en la estimada. ¿Sí? Hasta ahí hay un problema de irregularidad, porque si la ley permite algo, el sistema no puede, por orden de alguien, no nos consta quién dio la orden, él era el director, pero no hay una nota que diga, hágase esto. Lo cierto es que estaba bloqueado. Si la ley dice que se puede estimar menos de lo que está en la declaración jurada, ¿por qué el sistema tiene un bloqueo para que no se pueda? Ahí hay un problema. Ahora, ya eso que de por sí es una irregularidad, no se quedó allí. Producto de lo anterior, muchos contribuyentes se vieron obligados a pedir por escrito que le hicieran la corrección. Claro, porque como les bloquearon, es decir, esto es lo que nosotros percibimos. Se creó un problema para que entonces el contribuyente tuviese que hacer una petición para corregir. En el proceso de correcciones, muchos contribuyentes fueron afectados injustamente. Es verdad. Porque sí tenían derecho a declarar una estimada menor. Pero también, y aquí está el verdadero problema, también hemos detectado que la DGI de forma irregular le quitó del sistema declaraciones estimadas a contribuyentes sin que tuvieran derecho. Entonces, ¿a cambio de qué se hizo eso? ¿Por qué se hizo eso? Hay casos donde le redujeron el monto de la estimada a contribuyentes sin que tuvieran derecho. No todos los casos que pidieron corrección tienen irregularidades, no quisiéramos generalizar, pero sí hay casos donde se afectó al fisco por menor cobro de impuestos en algunos casos y en otros casos por el cobro inoportuno o tardío de impuestos que afectó el flujo de caja. Hay que preguntarle al señor Luis Cucalón por qué el sistema estaba bloqueado cuando la ley decía que se podía hacer de una manera. Esto quizás el que está más en el medio tributario, los técnicos, los contadores, los abogados, tendrán mayor noción de la trascendencia que esto tiene para los contribuyentes. Espero habérselo transmitido de la forma más sencilla posible y con mucho gusto ahora cualquier pregunta sobre el punto. En el segundo caso estamos ante una empresa de telecomunicaciones. La DGI le inicia un proceso de defraudación fiscal. En el proceso, el señor Cucalón como director tenía derecho de querer indagar a un ejecutivo de la empresa. Ciertamente eso no está mal, eso pero con la idea de forzarlo a declarar, el señor Cucalón ordena una detención preventiva. Eso es totalmente prohibido. El director general de ingresos no puede ordenar la detención preventiva de nadie. Eso no se puede hacer. Lo más que permite la ley al director de ingresos ordenar arresto, que eso significa trasladar, que la policía traiga a alguien que no quiere venir. Pero no ordenar la detención preventiva. La detención preventiva la ordena, pues no sé, no soy penalista, un fiscal, un juez, no el director de ingresos. En ese mismo caso, el contribuyente, que no hemos hecho tenemos una decisión sobre el fondo del caso, ni estamos emitiendo criterios sobre el mismo, pero el contribuyente interpone un amparo contra una orden del señor Cucalón y la Corte admite el amparo contra una orden de fondo, no tiene que ver con la detención preventiva, contra otra orden del caso.
La Corte admite el amparo y se lo comunica a la Dirección General de Ingresos. Cuando la Corte admite un amparo contra una orden administrativa como la que emite el director de ingresos, eso suspende el proceso. Estando el proceso suspendido, el señor Cucalón ordenó un secuestro arriba de 100 millones sobre la empresa. Ya él no tenía competencia, no podía hacer eso. Bueno, esas eran las cosas que estaban haciéndose en la Dirección General de Ingresos. A eso yo lo llamo desgreño administrativo. A nosotros nos ha tocado, en ese caso concreto, levantar el secuestro sin perjuicio de que vamos al fondo para ver si la empresa debe o no debe impuestos, pero no se puede mantener un secuestro decretado cuando ya el caso estaba en un amparo. Peor aún, es una empresa de telecomunicaciones. La Autoridad de los Servicios Públicos y la ley, certificado por la Autoridad de los Servicios Públicos, prohíben los secuestros en empresas de telecomunicaciones. Se lo dijeron al señor Cucalón y jamás levantó el secuestro. Eso no es hacer las cosas bien. Eso no significa que no se tenga que cobrar impuestos, pero dentro de la ley. En el tercer caso, un caso que está en jurisdicción coactiva. Este es más sencillo. Una persona jurídica que debe. Y debe y está en firme y en el sistema ya está claro que la deuda, no es algo que está en discusión. Está en el sistema ya en firme, aceptada la deuda y todo. $450.000. El año pasado, 22 de julio, el juez coactivo de la DGI ordena el secuestro para cobrar la deuda. Cuando un juez coactivo ordena el secuestro, eso solamente se resuelve porque pague o porque hay una fórmula para garantizar los intereses del fisco. Sin ninguna justificación, el juez coactivo levanta el secuestro. ¿Y sabe qué dicen los considerandos? Se ordena el levantamiento del secuestro según autorización del señor Luis Cucalón. Así funcionaba la DGI. A este sí, al otro no. ¿Esto cómo es? Y todavía se pasea por los medios de comunicación el señor Cucalón hablando de buena administración y de que el país le debe. Es una vergüenza. Le ha hecho un daño grave a este país. No solo a la institución, sino a contribuyentes independientes. Hoy día nuestros jueces coactivos, esa cuenta, están otra vez secuestrándola para tratar de cobrarla. Ya la secuestramos otra vez, hasta se creció. Suerte, pero se pudo perder, porque a lo mejor el contribuyente hubiera podido traspasar la plata para otro lado. Cuarto caso. Hay un contribuyente, persona jurídica, que la DGI le inicia 4 procesos para cobrarle los impuestos. Todos estos casos también están en conocimiento ya del Ministerio Público. Los 4 casos se iniciaron. La DGI tiene competencia para iniciar casos de cobro de impuestos. Repentinamente, quien podía ordenar un secuestro era el señor Cucalón, que es el que estaba llevando los casos. Le pide verbalmente al juez coactivo que secuestre a la empresa. El juez coactivo no puede secuestrar una empresa cuando la deuda no está en firme. Eso solo se puede hacer cuando ya es una deuda en firme que ya no está discutida. En este caso estaba el contribuyente todavía reconsiderando. Eso es una irregularidad. Pero lo que más llama la atención, la menciono, pero lo que más llama la atención es dentro de ese proceso, que aunque el contribuyente estuviera al día, observen esto, qué clase de país vivimos, o vivíamos, gracias a Dios, estamos superando esos tiempos oscuros. El contribuyente, aunque estuviera al día, no podía sacar paz y salvo. No podía sacar paz y salvo. Había un bloqueo en el sistema para ese contribuyente en particular que él no podía sacar paz y salvo. Así no funciona una administración tributaria seria. Que hemos tenido que corregir el asunto, el caso está abierto, pero hemos desbloqueado las cosas que no tienen fundamento legal. Nosotros vamos a continuar ese caso, pero sin persecución. Esa es otra forma de hacer las cosas, la forma correcta.